Hay que decir. Cano, regrese. Ok, ¿cómo están? ¿Vienen con mucha energía o vienen con poca? ¿La mía? No, hombre, ella ya se me fue. Bien, sí, no, hombre. Este, ¿Cómo les fue el fin de semana? Súper bien, ¿Cómo Misa, les fue? ¿usted qué tal? Mándeme. Súper bien, Misa, ¿usted qué tal? Ah, qué bueno, señor. También bien. ¿Vieron películas? Mm, no, porque si le sueltas te muerden más. ¿Y te fuiste al médico? ¿Fuiste al médico? ¿Te mordió profundo o solo por encimita? Vaya, mire, a mí mi perro me mordió, estaba peleándose con mi otro perro, le metí la mano, mire, me atravesó de aquí y me salió el colmillo por acá, ¿no? Entonces, cuando yo fui al médico fui porque ya no podía doblar el dedo y me dijo que la saliva del perro, de los perros, tiene muchas bacterias más que las nuestras, pese a lo que digan, y que entonces con cualquier lugar donde haya una herida y haya saliva de perro se va a infectar. Entonces vaya al médico también. Pero vaya al médico, señor. Ok, ¿a qué se debe que no estés aquí, Jonah? ¿A qué se debe que no estés aquí, señor? Ujú. Tercero. Son ustedes de quinto, ¿verdad? Ya son los grandes. Guarde eso, señor. Vayas a pasarles. No encontraba el uniforme. En rojo las faltas, ¿vale? Mire, línea, presencial y falta. ¿Sí? Ok, vale. Bueno, espero que tuvieran un buen fin de semana, que vengan descansaditos. ¿Les echaste agua? Para que dejaran de pelear y te dejen dormir. Cuando a mí me pasa eso, yo sí salgo en medio de la noche y les echo agua. Y me ha pasado que salgo tan dormida que una vez en lugar de echarle el agua a los gatos me le eché a mí. O sea, le hice así, no sé qué, hice, me cayó. Horrible. No volví, según yo no iba a volver a amar a los gatos en mi vida. No se puede. Ok, lléguele pues. Vale, ya está el plan de trabajo en pantalla. ¿Ya lo vieron? ¿Ya está? Señor Paz, échame la mano a leer, por favor. Ay, se ve bien borroso. Desde lo que... Ah, bueno, Instituto B del Bachillerato. Campo disciplinar, humanidades. ¿Dice ahí?
Transversalidad. Transversalidad, disciplina, literatura 2. Bloque 3. Primer semestre, grupo A. Situación de aprendizaje, el lenguaje, un misterio. Objetivo, el estudiante distingue las características de los textos literarios neopopularistas, vanguardistas y modernistas. Crea un poema o un cuento a partir de las reglas propuestas por estas corrientes literarias con la finalidad de familiarizarse con este lenguaje y su intencionalidad. ¿También lees? Sí, por favor. Bueno. El lenguaje, un misterio. Desde el inicio del ciclo escolar, una de las alumnas del tercer año de un bachillerato ubicado al sur poniente del estado de Puebla ha estado entusiasmada por leer y escribir sus propios poemas. No obstante, se encuentra preocupada por la dificultad que implica comprender el lenguaje empleado en los poemas elegidos por el maestro y que ha leído en repentinas ocasiones en clases de literatura. Uno de estos, en particular, le está causando mayor desafío: Muerte sin fin, de José Gorostiza. Con base en las anotaciones que ha realizado sobre el análisis de poemas leídos, crea su propio poema utilizando sus lineamientos establecidos dentro del lenguaje literario. Sin embargo, la incertidumbre de saber si lo que escribe cumple con estos o solamente está utilizando un lenguaje coloquial. Perdón, lo leí ya sin el punto. Ah, ¿qué es lo que hace al lenguaje literario distinto del lenguaje coloquial? Cuéntanos, tenemos esa respuesta. ¿Qué es lo que hace al lenguaje literario distinto del lenguaje coloquial? ¿Ubican cuál es el lenguaje coloquial? Sí, aquí estamos hablando, Exactamente, el que estamos hablando nosotros. Y el lenguaje literario es el que es como más formal. es el que se usa en la literatura. Bueno. Ajá. Sí, cierto, porque uno es formal. Vale, el formal sería como el que usan los abogados, ¿no? Ajá. Muy cuadrado, muy estático, muy frío. El literario, ¿qué es lo que busca la literatura? ¿Qué es lo que busca la literatura? Eso, embellecer, dar estética, darnos una sensación de bienestar, ¿vale? Entonces, el lenguaje literario es bello, ¿vale? Distinto del lenguaje coloquial. Ahora, en este tenor, ¿qué es lo que cada uno nota que es distinto? De la manera en como normalmente hablan a cómo escuchan o leen en un libro. ¿Cuál es la diferencia que ustedes encuentran? Está ese ritmo, pero ajá. Si no hay literatura, si no hay ritmo, no hay literatura, no existiría. Tiene más ritmo un poema que una canción, de eso estoy segura. Sí, claro. Claro. Ajá. Bien, muchas gracias, señor. Qué amable es. Ok. Melissa, ¿qué debo tomar en cuenta para comprender el lenguaje literario eficientemente? ¿Otra vez? Leer. ¿Qué más? Para comprender el lenguaje literario eficientemente. El lenguaje literario es lo que te está señalando. Señor, cierra su libro, ¿vale? Es una manera de escribir, pero para que nosotros podamos llegar a la comprensión de lo que se dice que necesitamos. El bloque pasado me decía el señor Lucas, yo leo mucho, pero lo que estamos leyendo no lo entiendo. No le entiendo. Entonces no ha llegado a la comprensión del lenguaje literario. Leerá otras cosas, leerá textos investigativos, leerá otras cosas, pero no literatura. Por eso no ha llegado a la comprensión. ¿Qué se necesita para poder llegar? Asociación, analizar, analogías, entender las metáforas, ¿vale? Se necesita tener un poco de conciencia literaria para poder llegar al sentido real de lo que quiere decir la literatura, ¿va? La mayoría de las veces utilizan juegos de palabras, utilizan metáforas, utilizan analogías, ¿vale? Entonces necesitan estar abiertos a las metáforas y al uso para poder entenderlas, ¿vale? ¿Estamos de acuerdo todos? ¿En casa? ¿Sí?
Sí, mis. Órale, va. ¿Qué aspectos deben contemplarse para emplear el lenguaje literario como utilizan los autores de la lengua española? ¿Qué aspectos deben contemplarse para emplear el lenguaje literario como utilizan los autores de la lengua española? Está bien rebuscada la pregunta, ¿no? O sea, estás hablando con chicos de tercero de prepa. Eh, tu conocimiento del mundo es de alguien de 17, 18 años. El orden de tus ideas es de alguien, no sé si sabes mucho, pero de 17, 18 años. Las estructuras cerebrales van cambiando según la etapa, ¿vale? Cuando lleguen a los 23 años, ya su cerebro habrá madurado. Ahorita su cerebro no ha madurado. Por eso es que no podrían tomar alcohol, porque no han llegado a la madurez. ¿Qué le pasó, señor? Ya no era antojo de jugo de naranja, señor. Pero no sentiste el sabor de... Ok, señor. En teoría usted no debería de hacerlo porque el cerebro es inmaduro. O sea, si usted le entra antes de que el cerebro llegue a la madurez, va a tener problemas de... Ok, dice, ¿qué aspectos deben contemplar para emplear el lenguaje literario como utilizan los autores de la lengua española? Es decir, ¿qué es lo que ustedes deben hacer para escribir como escriben los escritores? Leer, escribir. ¿Cómo? Buscar adjetivos que son muy bonitos. Palabras bonitas, elegidas en el momento específico. Y algo bien importante, no sean rebuscados como esta pregunta. O sea, se quisieron ver aquí muy nice, muy, ajá, ¿no? Y terminaron haciendo algo que no tiene sentido. Eso viene desde CEP. Las preguntas vienen desde CEP. El lenguaje es un misterio, este sí es de CEP. Hay algunos que cuando da tiempo los hacemos nosotros, pero esos sí están bien hechos, tan bonitos, directos. Por ejemplo, me parece que con ustedes el que voy a aplicar, que hice, bueno, que diseñé yo desde, esto es el de historia, pero de ahí viene de CEP, señorita. Copiamos de ahí. Sí, a veces tienen cosas muy chistosas. Ok, ¿cómo la expresión literaria sirve de mecanismo para entender mis emociones, acciones y pensamientos? ¿Cómo la literatura sirve para entender tus emociones, tus acciones y tus pensamientos? Claro. ¿De que cómo? Claro.
Lo primero que tienen que hacer es estar abiertos a la emoción literaria. No es, ay, caray, tengo que leer un libro, tengo que leer un poema. Qué absurdidad, ¿no? Lo primero es, ¿qué me va a ofrecer? Muy seguro te va a ofrecer algo. Y muy seguro te va a costar trabajo entender. Aparte, cuando encontramos ese clic con algo que está fuera de nosotros, que va a dolernos, que va a hacernos llegar a la emoción, lo primero que hace el cuerpo es rechazarlo, porque el cuerpo no se quiere sentir vulnerable. Es como la gente que cae noqueada. No es que le hayan herido tanto que se desmayó por desmayarse, sino que cuando se desmaya es porque el cuerpo dice, estoy corriendo un grave peligro, si me desmayo, reduzco la velocidad en la que transporto la sangre, los latidos del corazón, bla, 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 bla. Entonces mejor me pongo en stand-by y descanso. Es lo mismo que pasa cuando estamos tentados a nuestras emociones y sentimientos. Lo que hacemos primero es rechazarlo. No lo quiero leer, no lo quiero escuchar, no lo quiero ver, no quiero nada, porque me tengo que resguardar, porque si me abro a eso soy vulnerable y me puede doler. Entonces lo primero que tienes que hacer es no cerrarte a eso, ¿vale? No es de, me dejaron ver una película, ay, tengo que ir al museo a ver la obra de, no sé, de Frida, ¿vale? No, lo primero es tener la disposición de abrirte a la experiencia, ¿vale? ¿Sí? Bienvenido, señor. Qué bueno que está aquí. ¿No le extrañan? ¿No le están extrañando en casa? ¿No? Esperemos que esté bien. No sé, a lo mejor sí. Tienes gatitos, ¿no? Los gatos extrañan. ¿No les pasa que llegan ustedes y el gato empieza a maullar? Te extrañaron. Extrañan comer de ti. Ok, vale. Te voy a calificar este tercer bloque como el pasado y el antepasado, ¿vale? 40% con saber ser y convivir. 10 para participación activa, 10 responsabilidad, 10 asistencia, 10 respeto. El otro 60% es para tareas y o actividades. Si tu tarea o actividad es excelente, tienes 10. Si es buena, tienes 8. Si es deficiente, tienes 6. Si es menos que deficiente, vas a tener 4, 2, incluso el 0, ¿vale? Si solamente me envías tus apuntes y no me envías la actividad, vas a tener 2, ¿vale? Si solamente me envías apuntes, pero no son de mi materia, son de otra, vas a tener 0, ¿vale? ¿Estamos claros con que sí puede haber un 0 de calificación? Primera semana, vamos a ver qué es terror, ¿vale? El terror lo debíamos de la sesión del bloque pasado, pero tuvimos 2 puentes en lunes, entonces no dio tiempo de poder terminar el programa diseñado para el bloque pasado y nos sobró terror, por eso vamos a ver terror, ¿vale? La actividad serán los apuntes y el reporte de lectura. En la semana 2 vamos a ver neopopularismo, apuntes y reporte de lectura, ¿vale? Semana 3, vanguardias literarias, apuntes y mapa mental de lo visto en clase. Semana 4, igual seguimos con vanguardias, apuntes y reporte. En la semana 5 vamos a ver el modernismo, apuntes y mapa mental, ¿vale? Y en la semana 6 vemos sí, igual modernismo, pero en América Latina, y vemos apuntes y me entregan apuntes y reporte de lectura. En la semana 7 entrego calificaciones, para eso necesito que tengan ya este cuadrito, ¿vale? Sí, para que lo puedan llenar, tanto en casa como acá, ¿vale? Y hoy le dan esto a su tutor, se los firma y me lo envían junto con la actividad, ¿vale? ¿Vale? Le explicas cómo te voy a calificar, qué es lo que vas a ver este bloque y ya. ¿Va? ¿Dudas o preguntas? Vale, vámonos con el plan de trabajo. Disciplina, literatura. Me llamo María del Sol Valdivia. La modalidad es presencial en línea síncrona. Hoy estamos a 29 de noviembre de 2021. La duración de las sesiones de 90 minutos. Veremos las características del terror. El objetivo es distinguir las características de los textos literarios.
Introducción, realiza una revisión rápida. 2, participa en clase. Desarrollo. 1, introducción al tema por parte de tu profesora. 2, participa en el organizador gráfico del pizarrón. 3, respeta las participaciones de tus compañeros. 4, de lo visto en el pizarrón, haz apuntes en tu libreta. 5, tómale una fotografía. Cierre, responde la siguiente pregunta. ¿Qué aprendí en esta sesión? 2, apuntes de clase y reporte de lectura. 3, coloque el link de tu documento en la plataforma EduCap. 4, ten una excelente jornada escolar. Producto, día de la sesión hasta las 23:55. Hoy me vas a entregar apuntes de clase y reporte de lectura. ¿Sale? Ya tienes el formato del reporte de lectura. ¿Qué pasa si no lo puedes editar en el celular? Lo puedes hacer en la libreta. Solo te pido que envíes fotografías claras, ¿vale? No te la quieras hacer de Stanley Kubrick desde acá o desde... Necesito que las fotografías sean lo más claras posible. Que tengan luz y que no estén movidas para que les pueda entender, ¿vale? ¿Estamos claros? ¿Dudas o preguntas? No. No, Miss, todo bien. Ok, vale. Les voy a mandar ahorita un archivo, ¿vale? Sobre literatura de terror. ¿Vale? Y les voy a enviar el cuento que vamos a leer hoy. ¿Vale? ¿Qué saben de terror? Da miedo, en efecto. ¿Qué más? Ya lo mandé al chat. ¿Sí? Sí, envié uno, que son las características del terror, y abajo está el cuento que vamos a leer. Oigan, ¿ya les aplicaron? ¿Ya les aplicaron el formulario de Google? Ok. ¿Cuál, Miss? Ok, es uno, dice Instituto Bell. ¿Hoy les han aplicado alguno? Ok, bueno. Paren todo. Primero respondan, por favor, el formulario de Google, ¿vale? A ver, ahorita se los voy a mandar, todavía no se los envío. Este formulario tiene que ver con que necesitamos saber de cuánto quieren ustedes las clases. Las posibilidades son dos, que sigamos con los 90 minutos de sesión que tenemos ahorita o que reduzcamos a 45 minutos la sesión, ¿vale? Lo que sucedería es que si reducimos a 45 minutos, el primer receso les duraría 10 minutos y el segundo les duraría 15 minutos. Ajá, el primer receso sería de 10 minutos y el segundo de 15 minutos. Ahora tienen dos recesos de media hora, con 90 minutos de clase, ¿vale? Si nos vamos a 45, tendríamos más sesiones, misma cantidad de receso, pero se reduce a la mitad los minutos que tendrían para su descanso, ¿vale? Entonces, ustedes elijan cuál es la posibilidad que quieren, ¿vale? Les envío el formulario. Les pido, por favor, a los que están en casa, ¿vale? A todos, que hagan captura de pantalla cuando lo terminen, ¿sale? Y envíen la captura de pantalla a este grupo de chat, ¿vale? Por favor, muchachos, denle. A ver, ¿qué fue lo que dijeron? ¿Hay más tarea? Sí, alcanza para más materias al día, serían más actividades.
Porfa, con el correo institucional, ¿vale? Viene muy guapo usted hoy. ¿Qué pasó? ¿Qué se hizo? Qué belleza. ¿Cómo, cómo? En la de 45 minutos. Se supone que sí, pero tendrá que ser escalonado. No es todos los días, son todos los alumnos. Ala, mis. Entonces, si eligiéramos la propuesta 2, serían clase, clase, 15 minutos de receso, de ahí 3 clases, 20 minutos de receso y 2 clases más. Me parece que son 10 minutos el primer receso y el segundo 15. Hola. Está No, chamaqueando, ¿eh? pues sí, quedamos con la uno, mis. Mándeme. No, pues sí, mejor la uno, mis. Yo también voto por la uno. Prefiero echarme 90 minutos con un solo grupo. Sí, señor Jonah, nombre completo. Me estreso menos, por lo tengo más emoción para mis clases. Que suene bonito, acuérdate. Mi atención se enfoca en menos materias, por lo tanto. Exacto. Básicamente. El de la escuela, Juan Carlos, por favor. A mí, señor. No, no. Estaba porque es la propuesta de clases presenciales que teníamos, la que pide CEP. En realidad, es ocurrencia de CEP. No, el sílabus es nuestro. El texto ese, ¿ya quedó? Ajá, como cuando estábamos en presencial que teníamos 45, 50 y el que sigue. ¿Sabe qué es lo que pasa? En estos sería diseño. No hay encuadres, no hay planes, no hay nada. Son diseños. Pero debido a cómo lo estamos trabajando, nosotros damos planes de trabajo. Porque en realidad deberían de ser ni encuadres ni nada. Una cosa muy rara. ¿Cómo crees?
¿Ya mandaron la captura? Ujú. Deben de hacer una captura de pantalla y me la envían al chat, por favor. Ok. No, me imagino. Una de mis primas se desmayó, se fue para el frente y entonces traía los lentes y se abrió así. Le quedó muy padre la cicatriz, eso sí. ¿Eh? Ok. A ver, enséñame. Ok. Señorita Cintia, no seas mala, escríbeme por la tarde, ¿vale? Va, para que te pueda atender porque ahorita no podría como revisarlo, ¿vale? Pero me parece que necesitamos un justificante de tu tutor o tu tutora. Ok. ¿Ya estuvo? ¿En casa ya? Ya ve. Va. Literatura de terror. Mándame. Da mucha ternura, ¿no? Imagínense. De terror. Ah, qué bonito. Me quedó muy bonito, señor. Respírele porque sí. Se le estiró el ombligo. Ok, vale. Entonces, ¿qué saben de la literatura de terror? ¿Da miedo? ¿Qué más? Sí las tiene. Claro. Toda la literatura debe ser bella, debe buscar la belleza, debe alcanzar la estética. Si no la busca y si no la alcanza, no podría ser literatura. ¿Vale? Fíjese que estoy viendo de la mano y está escribiendo. Puede ser de ficción. La mayoría de la literatura de terror es de ficción. ¿Vale? Sí, también. También cabe. Pero el terror tiende a dar miedo. ¿Qué es lo que nos da miedo? Lo que no conocemos. Cuando no estamos seguros. Eso nos da miedo. Y la literatura de terror, el terror en general, el terror en el cine, el terror en la música, lo que hace es agarrarse de eso desconocido para darnos miedo. ¿Vale? Va. ¿Pueden, por favor, abrir el archivo que les mandé, que dice literatura de terror? ¿Sale? Ábralo, señor. ¿Ya lo tiene? Aquello que no comprendemos, exactamente. Paranormales o sobre asesinos seriales. Es algo distinto. Eh, ¿han leído los cuentos de los hermanos Grimm?
¿No? ¿Nunca? Bueno, los cuentos clásicos de hadas los ubican. La Bella Durmiente, Blancanieves. Originalmente, por ejemplo, la Bella Durmiente se venga de su suegra y la echa a un pozo donde hay alacranes, culebras, este, arañas, todo tipo de animales de los más venenosos. Entonces a la mujer, la suegra se va en el hoyo y se escuchan los gritos desgarradores de la viejita y se ve cómo se le va, bueno, te narran cómo se le va cayendo la carne con todo el veneno del que le están picando, ¿no? No he leído La Sirenita en la versión clásica, bueno, la versión no de Disney. En realidad las versiones de Disney son versiones endulzadas. Claro, porque la verdad es que los cuentos de hadas clásicos de Disney no tienen nada de romántico y nada de bonito, son horribles. Son mujeres que son lastimadas, son, sí, también las hay, ¿no? ¿Cómo? Ok, más abajo. Captura. Sí, claro, pero a lo que voy, los cuentos, sí, los cuentos de terror, porque originalmente eran más, es que los cuentos de hada en realidad son cuentos que dan miedito, ¿vale? No son los de Disney. Pero originalmente la gente se iba a los pueblos, iba de pueblo en pueblo, esa gente, los hermanos Grimm, ¿vale? Anderson, iban de pueblo en pueblo y la gente iba platicando lo que escuchaban, lo que se decía. A la niña se la robaron y se la llevaron y entonces la encontraron descuartizada. ¿A quién le echaban la culpa? Claro, a la bruja. ¿O le echaban la culpa? Al hombre lobo. ¿Quién sería capaz de descuartizar a una niña? A alguien maligno, no el ser humano. El mismo ser humano no es capaz de aceptarse maligno. ¿Se imaginan aceptar la maldad? Aceptar que en medio de nosotros puede, pase señor, puede haber alguien capaz de descuartizar. Ok, ¿vale? Pero en ese momento histórico, ¿va? No se podía aceptar que el ser humano era malo. Por lo tanto, la culpa de los desastres se le echaban a los vampiros, se le echaban a los hombres lobos, a la bruja, a cualquier ser que creaba el humano con tal de no hacerse responsable de sus actos. ¿Vale? Claro. Mándame. Sí, claro, es así. ¿Por qué cree que aparecen los vampiros? Sí. ¿Cómo crees? ¿Qué sorpresa Team Lobo? No, jure que no, Yo jure. no soy nada de eso, señor. ¿Cómo cree? Yo Harry Potter, nomás. No, no precisamente. Son funciones distintas. Ok, les paso de nuevo el de literatura de terror, ¿vale? Aguántenme. Espérenme. Ay. Les paso de nuevo el de literatura de terror, ¿vale? Oh, espérenme, les mandé el formulario. Esa literatura de terror y les pongo el cuento, ¿vale? ¿Saben, por ejemplo, por qué la música de terror son violines agudos? El chin, 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 chin. ¿Lo ubican? En las películas de terror que hace ti, 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 ti. Mándeme. Sí, claro, que te genera un malestar emocional y una incomodidad bárbara. Es porque, ¿vale? Está basada en el llanto de los bebés. Está al mismo nivel de los hercios. Entonces, para la supervivencia humana es importante que los bebés estén bien.
Los bebés se mueren, no vamos a sobrevivir, la raza no sobrevive. Instintivo. En el cerebro camaleónico, en el cerebro primario, lo tenemos, ¿no? Entonces, se basan en el llanto de los niños, de los bebés casi recién nacidos, para poner esa música, para que cuando la escuchemos entremos en un momento de desasosiego y de ganas de querer hacer algo y de miedo porque algo le va a pasar al bebé, aunque no haya un bebé, exactamente, ¿vale? Ahora sí, podemos leer entonces el texto de literatura de terror. Va. Necesito que los que están en casa participen. ¿Quién empieza a leer? Literatura de terror. Consiste en todo aquel texto literario que tiene la intención o bien llega a producir a sus lectores miedo, terror y otras sensaciones asociadas, emociones que se alojan en lo más profundo del ser humano y que son generadas por temor a lo desconocido, la muerte, los demonios, las enfermedades, entre otros factores. ¿Qué rescatamos de ahí? De ese primer párrafo, ¿qué rescatamos? ¿Quién está escribiendo, señor? Sí funciona. Avancito. Pregúnteles. Necesito que alguien esté aquí checando lo que dicen en el chat. ¿Qué dicen en el chat? No. No, soy yo. Forma intencional de despertar el miedo, nada más. El terror, de manera intencional, quiere despertar miedo en cada uno de nosotros. ¿Quién más? Lo de las princesas era de hace rato. Ok, vale. Siguiente párrafo, ¿quién lee? Es decir, hablamos de literatura de terror para referirnos a un tipo de literatura que hace parte del género narrativo, fundamentalmente de la novela, aunque también puede aparecer en otros formatos como el cuento, cuyo principal rasgo distintivo es el producir miedo, el cual se convierte también en el principal objetivo de sus historias. Entonces, la literatura de terror con una flechita, ¿vale? ¿Y qué tipo de literatura de terror se hace? Con rojito, el título, lo que quiera, como usted quiera, que se vea bonito.
¿Ves? Estoy viendo. ¿Qué tenemos que...? No, espera. ¿Qué dicen en casa? Pregúntate quién es casa de esta temporada. ¿Quién de casa lee el tercer párrafo, por favor? Miss, ¿me escuchas? Si quieren yo lo leo. No sé quién habló primero, pero fue una niña, ¿no? Cintia. Háblale. Horror o terror. Aunque si bien la discusión sobre encontrar distinciones entre uno u otro persiste, muchos expertos mencionan que la diferencia radica en que en el horror, la criatura monstruosa es elemento clave de desarrollo de la historia, mientras que en el terror, este papel puede estar presentando por un ser humano sin problema. Ok, entonces, pregúntales cuál es la diferencia entre horror y terror. ¿Cuál es la diferencia de horror y terror? El terror, la trama se basa en una persona, en un mal. Y no se le dice, Y en el horror normalmente es por criaturas o cosas así, y en el terror lo pueden hacer personas. Entonces, ¿Drácula es terror o es horror? Horror. Ok. El asesino del zodiaco es horror o terror. ¿Ubican? El asesino del zodiaco era un tipo tan pirado que era un asesino serial que iba matando según el signo zodiacal. Hoy me toca Virgo, luego Sagitario, luego así se iba. Sería terror. Sería terror. Muy bien, por favor. Entonces, haga la división entre terror y horror, por favor. Los griegos. ¿En signos? Ok, terror. Horror. Bueno, se ve horroroso. Ok, vale. Denme ejemplos de terror y ejemplos de horror, chicos. No, señor. Me está usted sacando de... Ajá. Pues sabe qué es que eso es monstruoso todavía. O sea, el terror tiene que ver con el humano. Sí. Es terror. ¿Sí? Ah, no, pero póngale abajo que por qué es terror y por qué es horror. Terror, pregúntales por qué es terror y por qué es horror. ¿Por qué es terror y por qué es horror? Horror porque es una criatura y terror porque es el ser humano. Eso. Sí, señorita Naomi, en efecto. La veré hoy. Ajá. Ujú. En efecto. ¿El exorcista? En casa, alguien habla, pero no lo entiendo. ¿Lo repites, por favor? No es humano.
no existe el humano. Pero no es que el humano sea así. Es porque esta cosa. Porque el humano. Lo malo es la cosa, no el humano. Es horror. Este. No es cierto. Esa es la horchata. Regresen. ¿Ya? ¿Quedó claro? Ahora, pon por favor 2 ejemplos de terror y 2 de horror. Que te ayuden. ¿La qué? Es terror. Porque son humanos. No, señor. No, es como una familia, pero no se puede decir que es una familia de distancia, porque hay mucho incesto ahí. Entonces llega un punto en el que todos están súper hiper de la deforme y como humanos. Y están en un bosque. Cuando vamos a Chinahuapan, mi papá era para mi mamá en el camino, porque está en el bosque y le da mucho miedo. Exactamente por esa película. Eso que está diciendo usted me recuerda a la historia de una familia en Finlandia. Se fueron a un bosque y entonces tuvieron hijos y los hijos se casaron con sus hermanos. Y entonces tuvieron hijos, los hermanos con los tíos, con los primos, bla, bla, bla. Y entonces llegó un momento en que no podía pasar nadie por ese bosque porque no salía. Y creían que había un monstruo. Creían que había un monstruo, un animal, un depredador que no permitía que pasaran los humanos, hasta que una vez, bueno, descubrieron que era una familia que comía humanos. Entonces, ¿por qué no recordó? O sea, sí, es real. Sucedió en Finlandia en los 50, o sea, hace poquito. También sí avanzaron. Bueno, es que es como. Debe ser una trilogía, pero ya hay películas. ¿Ah? Bueno, pásenme los títulos. El horror, chicos, regresen. Y pero ve cómo son los baños que hacen con historia y de repente como casi imposible le hacen así la mano o desde ahí ningún niño va a ir a los baños públicos. Pero imagínense No solo a los públicos, señor. así de chafo. Horror, chicos en casa, ¿qué te dicen? El conjuro, sí. El conjuro. Y- y- pero It es una, pero no, It es la encarnación del miedo. Exactamente. It es todo el miedo. Puede tomar cualquier forma, la que sea. Como la muerte, la muerte Pero sigue siendo la muerte. Por ejemplo, a usted, ándele, ¿La Llorona qué es? ¿Terror o es horror? es que se lo llevan y no saben qué hacen. O sea, si los desaparecen, tal vez sí sea horror. Pero si te da algo más, horror, porque Es una criatura. Si la Llorona estuviera viva y estuviera asesinando a sus hijos, es terror. la historia de cómo se creó la Llorona es terror. Pero la Llorona que se aparece en los ríos después de muchos años es horror, porque es una criatura. El inicio es terror. Ajá. Ok, seguimos con el otro, porfa, porque dejó de ser humano. Exacto, la cacharon rápido. ¿Alguien ha visto Babadook? Sí. ¿Sí? ¿Qué es Babadook? Succión, esa película. Es una de las mejores películas de terror de la historia. ¿Sabía que la pusieron en la clasificación? Bueno, en Netflix. No me amenaces. La pusieron en la clasificación de LGBT y por eso al monstruito lo habían puesto una vez en una bandera del orgullo porque Netflix se equivocó y no sabía qué hacía ahí.
Pero sí. Bueno, les recomiendo Babadook, que es una de las mejores películas de terror de la historia. Estás muy joven, aguantas de unos 5 años y la vuelves a ver. Es terror psicológico. Imagínate que tu papá sea el monstruo y que tú creas que tu papá después de muerto está y lo alimentes. Pero es un monstruo. ¿Te imaginas? Ok. ¿Cómo nace la literatura de terror, señorita, por favor? La tengo. La compré hace poco y no la he visto. No. ¿Quite el chat? O vuelvo a abrir el chat, por favor. Ok. ¿Quién lee cómo nace la literatura de terror? Va. ¿Cómo nace la literatura de terror? Se considera que los primeros indicios de este tipo de literatura emergen de las tradiciones religiosas de la antigüedad, donde existían ya referencias en relación con lo demoníaco, pero también la muerte y el mal. En este momento, el mal, por ejemplo, empieza a manifestarse de acuerdo al folclore de las poblaciones en figuras como los fantasmas o las brujas. Ahora bien, si partimos del nacimiento de los sentimientos fuertes relacionados con el miedo, debemos considerar que estos existen adheridos al ser humano, siendo una de las emociones identificadas más antiguas, en especial el miedo a lo desconocido. Sin embargo, en la antigua Grecia y Roma podemos encontrar vestigios de la ficción de la ficción de terror en obras. Una de ellas en la mitología griega con Prometeo, que más tarde sería la fuente de inspiración para la creación de Frankenstein, escrito por Mary Shelley, y que es considerada una de las obras más importantes de la literatura universal y precursora del terror. Así, hacia la Edad Media, con la consolidación del cristianismo, empieza un nuevo momento para las obras escritas con acusaciones como lo serán el satanismo, que rinde veneración a Satanás, y prácticas de diversas índoles serán señaladas con el nombre del mal. Sin embargo, esto no logró reducir la popularidad de otras historias como El hombre lobo. Vale, entonces, ¿cómo nace el terror? ¿En cuanto a qué, perdón? Tradiciones religiosas de la antigüedad, ¿no? A las tradiciones Ajá. religiosas y en cuanto a los sentimientos, luego que ya viene el pan. Ok, vale. ¿Qué busca explicar la tradición religiosa? El bien y el mal, ¿Cómo? o lo de, el bien y el mal o lo demoníaco. El bien y el mal, ajá, pero más para acá. Originalmente la religión aparece para explicar lo que no entendemos. Ujú. Para explicar por qué amanece, por qué anochece, por qué sale el sol, por qué se mete el sol, por qué sale la luna, por qué llueve, por qué truena, por qué se echa a perder la fruta. Por eso aparecen las religiones, para darnos una explicación, ¿vale? Y sí, la literatura de terror, el terror en el cine aparece en la literatura, ¿vale? ¿Va? Es la madre, el cine aparece por la literatura, ¿va? Entonces, eh, el origen real del terror es aquello que no conocemos, dar explicación a aquello que no conocemos, ¿vale? Una parte del terror como elemento infantil, por ejemplo, el coco es horror, ¿vale? Si ubicamos todos al coco. Viene el coco y te comerá, ¿vale? Esa idea del coco que tienen en muchos otros países, no como coco, van cambiando los nombres, ¿vale? Ajá, se refieren para aleccionar a los niños, ¿vale? Si te sales de tu casa sin supervisión, va a pasar el coco y te va a llevar. Por cualquier cosa. En Japón, si los niños pequeños se acercaban a los pozos, se los comía el sakai, el capa.
El capa era una especie de sapo que tenía la cabeza hundida y tenía cabello alrededor. Ajá, la mollera sumera básicamente, ¿vale? Entonces, el niño cuando se asomaba al pozo era jalado por este capa, por este sapo, que caía en la mollerita y lo chupaba y se lo comía, ¿vale? Y el capa es una de las entidades monstruosas de Japón hoy. Se le sigue temiendo al capa, pero el capa sale para que los niños no se asomaran al pozo y se cayeran y se ahogaran, ¿vale? También es una explicación del medio y también es una lección a los niños, ¿vale? Caperucita Roja y el lobo feroz. ¿Qué explica Caperucita Roja? Ajá. ¿Por qué es roja? No. Habla, Caperucita es roja, no porque usa una caperuza roja, una capa roja, es porque tiene su primera menstruación. Y el lobo feroz es el tipo que puede tener relaciones con ella. Entonces, cuando salgas al camino, ten cuidado con los hombres, porque te pueden llevar, te pueden embarazar y te pueden abandonar. Esa es la idea de Caperucita. No es azar que tenga una caperuza roja. No, originalmente esa es la idea que hay detrás. Pero ¿por qué no a niños? O sea, si nosotros no entendemos, Porque era para las niñas. Había una vez una muchachita, no creo que así empieza el cuento, que llevaba una caperuza que le había cosido la madre. No sé quién le cosió la cosa esa, ¿vale? Y se las contaban a las niñas. Cuando crecían y llegaban a la edad de la menstruación, bueno, pues ¿qué crees, mijita? No era la capa roja, es esto. Y entonces ten cuidado con los lobos, ¿vale? Y queda, hágame caso, y queda como un cuento de niños, general, pero era un cuento para las niñas. si tengo una niña mejor, Dígame. ¿por qué le hablo de la caperuza? Entonces, la caperucita roja es para las niñas y quería decir eso. Otra vez, señor, porque me costó entenderle. ¿Alguien que me ayude? Digo que yo no sabía el significado verdadero de la caperucita roja y que no sabía que era para, pues, más dirigido a las niñas. O sea, es que en realidad es muy difícil llegar a este punto, ¿no? A este punto llegaron historiadores que no había visto que Caperucita Roja era un cuento de niñas, en ese sentido, aleccionador, ¿vale? Pero, o sea, porque estamos en otro momento histórico, porque hoy bien podemos hablar de cualquier situación de aguas, ten cuidado, hombres y mujeres, ¿no? Ten cuidado, no embaraces a alguien, ¿no? Hoy, abiertamente. Hace muchos años, cuando Cristo era lo único que existía en el mundo, habla de sexo. No podías hablar de sexo. No podías ni siquiera tener relaciones, ¿vale? Por eso se tenían que buscar las maneras de aleccionar, ¿vale? Y a final de cuentas, Caperucita es un libro, es un cuento de miedo, se la termina comiendo el lobo, o sea, sí cayó. Se la termina comiendo el lobo, ¿no? Y termina siendo un cuento de niños de, ay, Dios mío, se la comió el lobo. Y va evolucionando, pero no sabemos que en el origen está explicando otra cosa. ¿Sale? Lo que sigue, muchachos. Exacto. Luis, entonces, ¿a qué se refiere con que se la come el lobo? A ver si me permite. Espérame tantito. Espérame. Deme un segundo, señor, y ahorita le respondo. ¿Qué tiene que ver eso cuando dicen de por qué tiene las orejas tan grandes? Porque el tipo le está conquistando. Exactamente, ¿no? Se les va acercando y le está diciendo, le está engañando. Porque ella no sabe que es un lobo. Y le dice, pero ¿por qué tienes orejas? Pues son para oírte mejor. Entonces él se le está ligando, la está conquistando, está haciendo el acercamiento a través de la mentira. 54, yo tenía armas. Ajá, exactamente. Ahora sí, señor, dígame.
Señor Rodrigo, Miss, entonces, ¿a qué se refiere cuando... Entonces, ¿a qué se refiere cuando dicen que se la come? ¿a qué se refiere cuando se la come? ¿A qué hubo coito, señor? ¿Sí me escuchó, señor? Sí, Miss, gracias. Ok, vale. La que sigue, por favor, señorita. Bájele, por favor. Desarrollo de terror en la literatura y lo que sigue. Ok, señor, ayúdenos, por favor, con el terror, desarrollo del terror en la literatura. Ah, sí, tiempo, señor. ¿Qué más de cómo nace? ¿Qué más hay? ¿Cómo nace? Mitología. No solo la griega, todas las mitologías tienen un, por ejemplo, todas las culturas estudiadas hasta hoy tienen un vampiro o vampira. Todas. La mexica, la maya, la egipcia, todas hasta este punto histórico tienen un ente vampírico. Todas. Sí, claro, esa es la idea, ¿no? ¿Vale? Mitología, va. Ya nos quedamos claros con que mitología y hasta ahí. Vale. Ahora sí, señor Rodrigo, ayúdenos con desarrollo del terror en la literatura. A ver, déjeme ver el comentario, por favor. Sí, Miss. ¿Ya empezó? Entonces, Desarrollo del terror en la Miss, literatura. Desarrollo del terror en la literatura. ¿Ya? desarrollo del terror. Sí, Miss. ¿Sí me escucha? Sí. Ok. Desarrollo del terror en la literatura. La creación de este tipo de textos sugiere una estructura narrativa con un eje determinado. Sin embargo, en el proceso de escritura pueden aparecer variantes que han detonado en el surgimiento de vertientes de este tipo de literatura, dando origen a tres categorías de terror que podemos identificar en la actualidad. Entre ellas encontramos las siguientes. Ok. ¿Le pueden bajar, por favor? Ok, señora, hasta ahí. Entonces, ¿tenemos una sola Ah, ok. vertiente o varias vertientes, o varias vertientes, señor? Tres, Miss. Ok. Vale, muchas gracias, señor. ¿Ya copiaron? ¿Puede borrar, Sí, Lucas? Miss. Vale, bórrele, señor. No, Miss, espere, ¿puede aguantarme 2 minutos? Es que me falta un poco. Espérese. Espérese, señor, espérese. Espérese, señorita. ¿Ya estuvo? Ya, Miss, muchas De nada. ¿Cómo cree? Puede ir al baño, señorita. Si puede sacarlo, porque yo no pude. Ok. Se va a quedar sin fecha en lo que se entretiene ahí. Ahí sí pudo. Ok, ¿quién me ayuda con terror psicológico? ¿Quién me ayuda leyendo terror psicológico? Va. Préstale sus hojas para que... Tres vertientes, una terror psicológico. Vale, ese aquí es el mismo. Terror psicológico. Incluye todo tipo de textos en los que el lector tiene dificultades para identificar lo real de lo que no lo es. De esta manera, el autor presenta una obra en la que no está expresamente claro si lo sobrenatural que se desarrolla en su historia se encuentra en la realidad o en la mentalidad de sus personajes.
Este es un aspecto que en muchos casos no se resuelve, lo que aumenta la incertidumbre en el lector. Ok, vale. Entonces, ¿cuáles son las características? Pregunta. ¿Cuáles son las características del terror psicológico? ¿Cuáles son las características del terror psicológico? Dificultad para que entiendan lo real. La realidad y la imaginación. Ah, ¿vale? Por ejemplo, pregúntale ejemplos de terror. Ejemplos de terror psicológico. En esas cosas puede ser la esquizofrenia, ¿no? Porque confunden muchas cosas y no sabes ni qué es real. La mera esquizofrenia debe ser terror psicológico. Imagínate el tipo que está descubriendo que es esquizofrénico o que es esquizofrénica. ¿Se imaginan el terror de saber si pasó o no pasó? Ajá. Ujú. Sí, claro, porque no sabes si pasó o si no pasó. Señor, ok. Características entonces del terror psicológico. Dificultad entre lo que es real y lo que no. Yo creo que es dificultad de entender lo que es real y lo que no. Exactamente, acaban de decir el cisne negro. Eso no es terror psicológico. ¿La vieron? El cisne negro es una película como de 2014, yo creo. Es una bailarina de ballet que está haciendo el cisne de Tchaikovsky. ¿Dificultad de entender qué? Lo real de lo no. Cuando estaba viendo yo también verificar no, no, llegó un punto y dije sí o no, y sentí como que la... Claro, se supone que la mayoría de los que fuimos a ver el cisne negro tuvimos un momento en el que nos estábamos pirando junto con la muchacha. Un momento de la bruja de Blair, eso no. ¿Han visto la bruja de Blair? La bruja de Blair, el proyecto de la bruja de Blair. No, no. Sí, cuéntenme. En el proyecto de la bruja de Blair van unos chicos a acampar, llevan su cámara y de pronto la bruja los empieza a atacar. Y ellos tienen que defenderse. Atacan a la bruja porque los están matando. La bruja los está matando. Hace que caigan semillas y se les claven en la cabeza. Bueno, se están matando. Al final sobrevive, me parece que una chica a la noche. Todos se mueren. Cuando ve los videos, ella se da cuenta de que en los videos no aparece ninguna bruja. Es ella que se está volviendo loca y va matando a todos sus compañeros. Y al final cuando terminas de ver la película no sabes si de verdad hubo una bruja o esta tipa en serio se estaba volviendo loca. Busquen el proyecto de la bruja de Blair, el cisne negro. Pero hay uno que grabaron basados en la historia de El bosque de la felicidad. Sí, pásele. Esa película salió como en el 2000. ¿Qué pegas? Ajá, sí. Vi las dos, no me gustó, pero cuando sacó la versión 16, me gustó más o menos. Me pasó lo mismo. No sabía cuál era el final. Sí, claro. Hay una película que se llama Gemelos, creo me parece que se llama así. Es alemana. Es alemana y es una mujer que tiene gemelos chiquitos, 6 años. Y entonces un niño siempre le está reclamando, le está diciendo, mamá, es que tú le haces más caso a mi hermano, a mí no me haces caso. Es que quieres más a mi hermano. Y siempre, durante toda la película, nos hace odiar a la mujer porque le hace más caso a uno de los gemelos que al otro. A uno le sirve el comer. Claro, al final te das cuenta de que el otro estaba muerto. O sea, juegan horrible. El orfanato, ajá, Pues, dígame. también en Netflix hay un, no me acuerdo bien cómo se llama, pero se trata de una chava que supuestamente es poseída por un demonio y creo que acaba matando a su madre y ella también acaba muriendo, cuida a sus hermanitos y según al final escapan y ella se suicida para salvarlos, weón, pero ella se da cuenta de que ella era la que estaba haciendo todo. Incluso ya pasan escenas donde supuestamente el demonio abarcaba a su hermana y le hacía cosas y pues era ella. Oigan, gracias señor, ¿por qué no nos comparte el título de la película en el chat? Compartan los títulos de las películas, ¿no? Hagamos una lista, cooperémonos. ¿Han visto la de los otros? Los otros, Sí, estaría bueno que en la próxima clase viéramos una película. pónganos el título de la película, señor, en el chat, ¿vale? En el chat, pero el de Google, para que ahí se quede y más tarde volvamos a él.
Ok, la que sigue, el otro terror. El otro terror, ¿cuál, señor? Sí. Terror uncanny. Esta categoría hace referencia a lo siniestro y misterioso. Es, es así que aquí podemos encontrar todo tipo de textos en los que el terror se produce a partir de elementos de la vida habitual, en momentos específicos en los que resulta discordante. Aparecen con frecuencia figuras como muñecos. En definitiva, se trata de textos que, si bien son cotidianos, adquieren una cualidad misteriosa ante situaciones específicas. Entonces, pregunta características, señor. ¿Vale? Pregunta características para que puedan hacer las preguntas. Así, ¿me pueden dar características del terror uncanny, por favor? Que es siniestro y misterioso y tiene elementos de la vida real o habitual. Siniestro, misterioso, ¿qué más? Elementos de la vida. Pero en el mismo o aquí. Sombra, misterioso, ahí mismo. Abajo, luego. Elementos de la vida real. La vida cotidiana, ¿no? Vida cotidiana, vida habitual. ¿La que estoy pensando ahora? Los elementos refieren cualidades oscuras o misteriosas, como que Aquí aplicaría el shock. En este aplicaría eso de la película de shock. bien, señor. Dígame, a ver, ¿dónde está? Dígame. ¿Le mandamos las películas al chat así general o en privado? En general, señor, para que las podamos ver todos. Ok. Ejemplos de terror uncanny. Ejemplos. Chucky. El títere, sí, claro. Chucky. Ay, caray. Sí, creo que sí. Ajá. Annabelle. Ay, sí. Annabelle. Ok. La de Robert Loomis. Ah, caray, no sé cuál es, señor. Es igual una de un muñeco. También hay un corto mix Ajá. que está muy bueno, igual es de un muñeco de cuenta que a una pareja se le muere su hijo, ¿no? Y dicen que hay como un brujo que se dedica a crear muñecos y cuando tú tocas al muñeco es como si vieras a su hijo, ¿no? Entonces, pues ellos lo contratan, hacen el muñeco y toda la onda, pero él les advierte que no se pueden quedar mucho tiempo con el muñeco. Entonces, pues el esposo normal, ¿no? Pero pues la esposa se obsesiona y se acaba convirtiendo también en muñeco porque él se da cuenta porque él pues le dice que no puede estar así, que pues, realmente es un muñeco y se lo quita y cuando se lo quita ella también se cae al suelo y se da cuenta que se convirtió en muñeco pues, y así. También es que se convierte en un muñeco. Todos se convierten en muñecos. ¿Cuál es? Nada más la esposa. No me acuerdo cómo se llama, ahorita la busco. Ya le mandé el nombre de la otra película. Se llama La Posición de Verónica. No me acuerdo cómo se llama el cortometraje, pero déjenme lo busco y Ok. Oigan, son 11:54. Necesitamos llegar al terror fantástico. ¿Vale? Háganme caso. Ya les envié la lectura de hoy. Por favor, descárguenla. Si la llegan a perder, el cuento es El corazón del ator de Edgar Allan Poe. ¿Vale? El corazón del ator de Edgar Allan Poe. ¿Vale?
Miss, disculpe, ¿vamos a seguir usando el mismo formato para este Sí, las señorita. lecturas o Es el mismo formato, ¿vale? Ok, Miss. El corazón del actor. El autor es Edgar Allan Poe. Búsquelo, señor. ¿Eso? Está un cortito. No, búsquelo. Ah, ok. Ajá. El creador de muñecos se llama. Mándeme el link en privado. Vale. Terror fantástico, por favor. No ha leído a la señorita. Terror, gracias. Terror fantástico. Finalizamos con esta categoría en la que se incluyen textos que producen terror, esta vez a partir de elementos irracionales que proceden del mundo sobrenatural. Es así que aparecen figuras a menudo como los hombres lobo, también los muertos vivientes, presencia de poderes sobrenaturales, vampiros, entre otros. Características del terror fantástico, por favor. Elementos irracionales o que tiene que ver con el mundo sobrenatural. ¿Eso sería realmente terror? Ejemplos de terror fantástico. Ya les dije que ejemplos de terror fantástico. Contésteme, porfis. ¿The Walking Dead cuenta? ¿The Walking Dead? Gracias. Ok, ¿vale? El hombre invisible, claro. Oigan, regresen, por favor. Regresen. Me van a mandar fotografías de sus apuntes, ¿vale? Y me van a mandar el reporte de lectura de El corazón del actor de Edgar Allan Poe, ¿vale? Copien esto, por favor, en lo que paso. Lista. El link lo tienes ya.
que enviar ese cuadro que siempre nos manda cuando le hemos escrito. Cuentos, señorita. Ese cuadrito, mándeme. No. Freddy Krueger, ¿en dónde lo mete usted? ¿En dónde mete usted a Freddy Krueger? Sí, señor. Es fantástico. Eso. Oiga, ¿y Jason? ¿Jason en dónde? Jason, ayúdeme con... Jason. Jason, ¿en dónde queda? Viernes 13. ¿Sí crees? Presentes de la vida cotidiana con cualidades siniestro y misterioso. Estaría entre el psicológico. Viernes 13 es más psicológico. Porque juega contigo. ¿Alguien ya ha visto a los niños del maíz? Sí. Solo hay niños. Solo hay niños. Solo habitan niños. Solo habitan niños en los niños del maíz. ¿No? Oigan, paso lista, ayúdeme. Arana, Alejandro, Jalil. Sí está. Cano. Gracias. Claudio. Espinosa. Gracias. García Pérez. Presente. Gracias. Hernández Espinosa. Gracias. Hernández López. Gracias. Es Miriam, ¿verdad? Ledesma Cebada. Ledesma, sí está. López Mota. López Mota. López Mota no está. López Ramírez. Presente. Gracias. Luna Poblano. No está. Martínez Fuentes. Presente. Gracias. Montes Sánchez. Presénteme. Gracias. Pozos. Qué bueno tenerte en vivo, señor. Ramos Patricio. Gracias. Ruano. Ruano Salado. Sánchez Álvarez. Miss Aldo, creo que está en el concurso. Ok. Bueno, después lo justificamos. Sánchez, Jonas, sí está. Sandra Reyes. Gracias, sí está. Santiago. Tepalcingo. Miss Josué no se puede conectar, tiene problemas con su dispositivo. Ok, gracias. Torres Cerón. Eduardo Elías. Eduardo Elías. Estaba por ahí. Ok, cuídense chicos. Entréguenme la actividad. Adiós.